Buenas, bienvenidos a Eudaimonia. Hoy vamos a hablar sobre la abiogénesis o el origen de la vida. Y, antes que nada, considero necesario hacer 3 aclaraciones muy importantes. Primero, nadie sabe con certeza cómo comenzó la vida en nuestro planeta. Lo que tenemos son hipótesis y mecanismos que sabemos que son posibles, pero al menos hasta ahora no podemos estar seguros de cuál fue el que tuvo lugar en nuestro caso. Segundo, la definición de vida no es tan clara como puede parecer a simple vista. Podemos pensar que un ente está vivo cuando es capaz de adaptarse a su entorno, se desarrolla con el tiempo y es capaz de reproducirse. Pero esta definición conlleva ciertos problemas. Por ejemplo, con animales que no se pueden reproducir como la mayoría de los ligres, que son las cruzas entre tigres y leones, o con animales que pueden revertir su desarrollo, como la Turritopsis nutricula, que desde el estado adulto puede revertir su estado al de un infante. O bueno, si hablamos de adaptación al entorno de una especie, podemos decir que una que no lo hace termina por extinguirse, pero eso no quiere decir que no haya estado viva. También encontramos a los tardigrados, estos animales que pueden pasar años en un estado de animación suspendida en el que parecen muertos, para luego revivir en cuanto se les suministra agua. La definición de vida es clave cuando hablamos del origen de la misma. Así que sepamos que estamos en un terreno pantanoso y con límites que no están del todo claros y sobre los que no hay un consenso general. Quizás podrían decir, cuando veo una planta o un animal, tengo claro que son un ser vivo. Ok, entiendo. Y al margen de los problemas que presentan los animales que vimos antes, si hablamos de seres microscópicos y de la mayor simplicidad posible, que son los primeros que se cree que han aparecido, seguro que el límite entre compuestos químicos reaccionando y un ser al que se lo puede considerar vivo no resulta tan fácil de establecer de manera clara y definitiva. Tercero, todo lo dicho aquí se refiere a la vida como la conocemos. Ya en el punto anterior hablamos de que la vida es un concepto difuso, pero además no sabemos qué otros tipos de vida pueden llegar a existir, por lo que mucho menos vamos a saber qué mecanismos los pueden generar. Entonces aquí vamos a estar siempre hablando de la vida que se compone de compuestos orgánicos, esto es, que contienen carbono como elemento fundamental. Antes de ver las hipótesis que existen sobre el origen de la vida en nuestro planeta, quiero remarcar 2 experimentos y una reflexión. En primer lugar tenemos que notar el experimento realizado por Friedrich Wöhler. El mismo demuestra que es posible sintetizar un compuesto orgánico desde uno inorgánico, o sea que es posible generar los compuestos para la vida desde otros compuestos. Esto significa que si tenemos los compuestos químicos iniciales que todos podemos definir como no vivos, y se presenta un entorno que favorece la reacción, se pueden generar los componentes que forman los organismos vivos. En segundo lugar, encontramos el experimento de Miller-Urey. En el mismo se intentó simular las condiciones de la antigüedad en la Tierra para intentar descubrir si las principales moléculas de la vida podían surgir de forma simple con los elementos allí presentes. En el mismo se obtuvo como resultado la creación de aminoácidos, algo fundamental para la vida como la conocemos. Si bien las condiciones del entorno simuladas en ese experimento pueden no haber sido las de la Tierra primordial, lo que significaría que la vida no podría haber surgido exactamente así, esta experiencia sí demuestra que algo tan complejo como los aminoácidos no requieren un organismo vivo para formarse, sino que se pueden formar simplemente por reacciones químicas en un ambiente favorable. Por último, se especula que la vida puede haber surgido alrededor de 4.000 millones de años atrás, y la evidencia más antigua que tenemos es de aproximadamente 3.500 millones de años atrás. No tenemos una máquina del tiempo, y no todo puede dejar fósiles que podamos encontrar hasta el día de hoy, por lo que es imposible saber exactamente en qué momento surgió la vida. De lo que sí podemos estar seguros es que en el momento que empezó la vida, la evolución biológica entró en efecto y permitió que de algo muy simple se genere algo mucho más complejo. Si buscamos los orígenes de la vida, tenemos entonces que buscar la forma de vida más simple. Hace mucho tiempo atrás se creía en la generación espontánea de organismos vivos, pero esa conjetura se descartó hace ya mucho tiempo. Hoy en día, la evolución química es la más sólida y allí encontramos la hipótesis del mundo de ARN como la principal. Esta plantea que toda la vida que vemos hoy en día se originó a partir de esta molécula. Las mismas son capaces de replicarse, interactuar con el ambiente y de evolucionar, y son parte de las células eucariotas y procariotas y de algunos virus. En esta hipótesis, la formación del ADN y las proteínas se dan mucho más adelante en el tiempo.
Sin embargo, todavía se tiene que probar experimentalmente que cada uno de los pasos que se plantean en esta hipótesis son posibles en las condiciones exactas en las que se encontraba nuestro planeta en esa época. Hasta ahora se ha demostrado que todo esto es posible bajo condiciones particulares de laboratorio. La cuestión a demostrar es entonces que todo esto haya sido posible y probable hace más de 3.000 millones de años atrás. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis acerca de los lugares de formación de los primeros organismos vivos? Bueno, tiene que haber sido un lugar con hidrógeno, nitrógeno, metano, dióxido de carbono, fosfatos, amonio, un solvente como el agua y una fuente de energía. Teniendo todo esto en cuenta, las principales hipótesis son: 1. Están quienes postulan, como lo hizo Charles Darwin, que la vida debe haber surgido en algún estanque pequeño y caliente apto para el origen de la misma. Para que esto haya sido así, principalmente se tienen que haber dado todas las condiciones del entorno para poder facilitarlo, como por ejemplo, que se haya contado con rayos que provean energía. 2. La vida comenzó en las profundidades del océano, en el calor de los volcanes submarinos. Estos lugares serían tóxicos para la mayoría de los organismos vivos que vemos hoy en día, pero si consideramos los componentes químicos que encontramos allí y tenemos en cuenta el calor de esos volcanes como fuente de energía, la combinación de estos factores harían de estos un lugar posible para el comienzo de la vida. 3. A quienes no les convencen ciertos aspectos de las condiciones del entorno necesarias para el comienzo de la vida en los escenarios anteriores, han propuesto numerosas hipótesis. Aquí tenemos la hipótesis de que la vida comenzó en arcilla, la hipótesis del mundo de hierro-azufre, el mundo de zinc, etc. Y 4. Encontramos a la panspermia. Esta postula que la vida surgió en otro lugar del universo y luego llegó a la Tierra en un asteroide. Obviamente, esta hipótesis no soluciona cómo se originó la vida en el universo, solo cómo empezó en la Tierra. Puede que se haya originado en otro planeta que tenía unas condiciones diferentes a las de la Tierra que lo hicieran más probable para que se generaran estos organismos básicos. También puede ser que la síntesis de los primeros compuestos orgánicos y aminoácidos se haya dado en el medio del espacio y luego el proceso continuó en nuestro planeta a partir de allí. El meteorito que cayó en Australia en 1969 tenía aminoácidos comunes y algunos poco comunes, y este cuerpo espacial tenía una antigüedad de 7.000 millones de años. Si recordamos que la Tierra tiene aproximadamente unos 4.500 millones de años, vemos que los compuestos más básicos para la vida en nuestro planeta podrían haber venido de afuera. En fin, hay una amplia variedad de posibilidades, lo difícil es determinar efectivamente cuál es la que se dio en nuestro planeta. Muchas veces se la subestima, pero la hipótesis de panspermia tiene un componente sumamente atractivo. Como vimos antes, hay muchas posibilidades para que se generen organismos vivos a partir de materiales que no lo están, siempre y cuando las condiciones del entorno sean las adecuadas. Y si el origen de la vida en el universo no se dio en nuestro planeta, como postula esta hipótesis, entonces tenemos una infinidad de posibilidades y entornos viables. Ya no estamos limitados a las condiciones del entorno de la Tierra hace alrededor de 4.000 millones de años atrás, sino que nos abrimos a las posibles condiciones de planetas y asteroides de una composición y entornos muy diferentes al nuestro. En la misma Tierra encontramos los extremófilos, organismos que pueden subsistir en condiciones extremas y que antes pensábamos imposibles. ¿Qué otros organismos habrán existido o existen allá afuera? Y eso es todo por hoy. ¿En dónde creen ustedes que se generó la vida? ¿Conocen más a detalle alguna otra hipótesis que no mencioné pero es prometedora en el mundo científico? Los leo en los comentarios. Que la humanidad siga mejorando. Hasta la próxima.